Balac, Balaam y el pueblo de Israel. ¿Quién era Balac? La palabra del Señor nos dice que era el rey de Moab. Si nos vamos un poquito de la historia, era el rey de Moab que estaba un poquito, y si lo vemos un poquito históricamente, estaba un poquito preocupado, entre comillas, ya que el pueblo de Israel venía, y la palabra del Señor dice que Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto, y el rey Moab había escuchado que Dios estaba con su pueblo y que por donde pasaba el pueblo de Dios era victorioso. Por lo tanto, nace un segundo personaje que es Balaam. Y la palabra del Señor nos dice que era en cierta manera, y para que usted me lo entienda, era en cierta manera como un adivino que en cierta manera no tan solamente era a favor de Jehová, sino que practicaba otras adivinaciones, pero además le consultaba a Jehová. Y el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, que Dios lo había predestinado, la palabra del Señor dice que de la nada Dios lo sacó para ser un pueblo bendecido, para ser un pueblo bendito por el Señor. Ahora, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo bendito por Dios porque Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, donde nadie podía darle libertad, Dios le dio libertad. 2, cuando el pueblo tuvo hambre, cuando el pueblo tuvo sed, ellos clamaron a Dios por medio de Moisés y Dios le dio lo que ellos necesitaban. Y 3, si nos damos cuenta de algo muy peculiar que pasó el pueblo de Israel en el desierto, era que ellos nunca en medio del frío del desierto tuvieron frío. ¿Por qué? Porque la columna de fuego, que era la presencia de Dios, estaba con ellos. O sea, era un pueblo bendecido por Dios. Era un pueblo bendito por Dios. ¿Por qué? Porque Dios había demostrado su amor, su compasión para con ellos. Dios, además, iba con su pueblo. ¿Por qué puedo decir esto? Y a lo mejor esto puede sonar un poco fuera de lo normal, fuera de lo común, pero la palabra del Señor nos dice que a medida que los chiquillos chicos iban creciendo, también su vestimenta iba creciendo, su calzado iba creciendo. En otras palabras, Dios estaba con su pueblo, era un pueblo bendito por Dios. La bendición de Jehová, y esto connotémoslo en esta mañana o en esta tarde ya, la bendición de Jehová estaba sobre su pueblo. Y creo que esta es la connotación de este mensaje en esta mañana y lo que Dios traía a mi mente, a mi corazón mientras estudiaba esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo va a hablar y va a susurrar a nuestros oídos, a nuestra mente, que usted y yo no somos bendecidos. Lo que decía recién mi hermano Aguilera, que muchas veces el enemigo va a hablar, va a susurrar a nuestro oído que Dios nos dejó de lado, que Dios nos abandonó, que Dios no está con nosotros, que Dios nos dejó. ¿Por qué? Porque no vemos, y a lo mejor lo hablo en el aspecto material, no vemos la abundancia material, no vemos aquí, no vemos allá, no vemos todas las cosas que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero déjeme decirle algo en esta tarde. Dios, cuando saca a alguien de algún lugar del lodo cenagoso, no lo saca para dejarlo ahí nuevamente, sino que lo saca para bendecirlo. Y cuando hablamos de bendición, hablamos de que Dios va a estar todos los días de nuestra vida con nosotros. ¿Podremos pasar el desierto? Sí, lo vamos a pasar. ¿Podremos ver que el mar rojo está delante de nosotros? Claro, también el mar rojo va a estar delante de nosotros. Y muchas veces, según nuestra conciencia humana, también vamos a decir, Señor, ¿cómo voy a poder cruzar este mar? Señor, ¿cómo voy a poder cruzar este río si es un río frondoso? Señor, ¿cómo vamos a escapar de Egipto? Pero cuando nosotros menos pensamos, Dios envía su ayuda. ¿Por qué? Porque somos bendecidos por el Señor. Amén. Dios nos bendiga en esta tarde. Por eso podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos saben que somos bendecidos por Dios? Usted en esta mañana puede testificar y decir, sí, desde el minuto en que acepté a Cristo, yo soy un bendecido por Dios. Aunque de cosas, pero yo creo con todo mi corazón que yo soy, mi familia es bendecida por Dios, mi esposa es bendecida por Dios, mis hijas son bendecidas por Dios, mis papás son bendecidos por Dios, mis abuelos son bendecidos por Dios. ¿Y por qué? No porque nosotros lo merezcamos, mis queridos, es simplemente porque hubo uno que entregó su vida en la cruz del Calvario y por medio de él, hoy día esa bendición traspasa nuestras vidas. Dios nos ayude
Pero a muchas veces, ¿a cuánto le ha sucedido que el enemigo ha susurrado a nuestros oídos en este proceso del caminar y nos ha dicho el enemigo, tú no eres bendecido por Dios? ¿A cuántos? Muchas veces el enemigo ha susurrado a nuestro oído, ha susurrado a nuestra mente y nos ha dicho, tú no eres un bendecido por Dios. Mira lo que estás pasando, mira el proceso, mira la circunstancia, mira esto, mira aquí, mira allá, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, no estamos tampoco anexo o fuera de esto. Muchas veces en la vida del creyente va a tener que pasar esto y vamos a tener que pasar esto, pero lo bendito de esto y lo importante de esto es que Dios, y vuelvo a reiterarlo, nunca va a dejar a uno que ha sido llamado por Él. Amén, Señor. Y mire esta afirmación, el Dios que nos llamó, el Dios que lo llamó a usted, el Dios que lo llamó a usted que está a lo mejor escuchando en esta mañana por medio de las redes sociales. Y esto escúchelo bien porque esto venía a mi corazón mientras oraba al Señor ayer en la noche. El Dios que nos llamó, Él es fiel para bendecirnos, incluso cuando estemos pasando la situación más compleja, más difícil en nuestras vidas. Dios nos bendiga en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque Balac quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Cuántos de los que están a nuestro alrededor se han preguntado y se han dicho, ¿y por qué a este le va bien? ¿Y por qué aunque esté pasando la prueba más fuerte de su vida, sonríe? ¿Por qué aunque esté pasando la prueba más difícil de su vida, está ahí con Dios y no ha renegado la fe de Dios? No es porque usted y yo seamos capaces, no es porque usted y yo tengamos la suficiente capacidad, simplemente es porque el Dios que prometió bendecirnos, Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar. Balac a toda costa quería maldecir a Israel. Balac a toda costa, a través de esta profecía que tenía, a través de la Balaam, quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Y por qué quería maldecirlos? Porque de alguna manera no quería enfrentarse con el pueblo de Israel. Porque inconscientemente o conscientemente Balac sabía que si se enfrentaba con el pueblo de Israel, iba a salir vencido. El enemigo sabe, querido hermano y querida hermana, que si el enemigo se quiere enfrentar a nuestras vidas, no es que vaya a salir vencido por nosotros, sino que el que está en nosotros ya lo venció en la cruz del Calvario. Por favor, escúchenlo esto. El que está con nosotros ya lo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la batalla no es nuestra. La batalla no es suya, la batalla Cristo la ganó en la cruz del Calvario al resucitar el tercer día. Por lo tanto, hoy día en esta hora, que aunque Balac se quiera levantar y contratar a todos sus profetas, contratar a todos sus demonios, a todos sus secuaces, a todas sus legiones y a todas las potestades que existen en el aire, oiga, hubo uno que ya lo venció en la cruz del Calvario. Hubo uno que ya dijo, todo está listo, está consumado. El hombre no podía hacer esto. Moisés Vázquez no podía tener facultad sobre esto. Los hermanos no podían tener facultad sobre esto. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él dice esta palabra, y por favor escúchenla bien, consumado es, queriendo decir que todo lo que yo no podía hacer, que todos los dardos que el enemigo tenía en contra de mí, todas las actas que habían sido escritas contra mi vida, contra mi esposa, contra mis hijas, porque había nacido en pecado, había sido engendrado en el pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz y dice, consumado es, o sea, todo lo que el enemigo escribió contra mi hermana Débora, contra mi hermana Aguilera, contra mi hermano Jorge, contra todos nosotros, el enemigo dijo, a estos los tengo sujetos, estos van a ser maldición todo el resto de su vida. Pero cuando Cristo muere en la cruz y dice, consumado es, quiere decir, ahora que estos estaban malditos, ahora van a ser bendecidos por mí, porque lo que ellos no podían pagar, lo que ellos no podían hacer, lo que ellos no testificar con su vida, hoy día yo lo hago por medio de la resurrección. Y eso es el cristianismo, mi querido.
El cristianismo es que hoy día nosotros no creemos en nuestras capacidades humanas, porque yo puedo estar en pie hoy día y mañana me puedo caer. Hoy día el cristianismo se trata de que yo creo en Cristo con todo mi corazón. Y aunque Balac quiera contratar a todos sus adivinos y nos quiera maldecir y nos quiera ver en el suelo y nos quiera ver tendidos, créame, haya un Dios que va a decir a todos esos adivinos: no maldigas a la familia de mi hermano Samuel, no maldigas a la familia de Aguilera Silva, no maldigas a Jorge Castillo, no maldigas a estos pastores, porque estos son comprados a precio de sangre. Yo pagué un precio en la cruz del Calvario. No maldiga a esta iglesia, no maldiga a esta familia, no ponga su pie sobre ellos, porque yo estoy sobre ellos. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Dios que usted sirve, el Dios que yo sirvo, es un Dios que hoy día ha prometido estar con nosotros siempre. Aunque Balac, si nos damos cuenta, y a lo mejor me va a disculpar un poco, que hace un poco mi voz y que me emocione, y que a lo mejor emociona mi voz al predicar esto. Oiga, pero yo sé de dónde vengo, yo sé de lo que era. Yo sé que muchas veces cuando fui cabro chico tuve que sufrir con mis papás, caminando kilómetros y kilómetros para poder llegar al anexo al templo cuando era el Olivar. Veníamos caminando de Rancagua para llegar a Olivar. Muchas veces tuvimos que venir en bicicleta. Mi papá me cuenta que nos llevaba ahí en el marco de la bicicleta para atender la obra de Dios. Hoy día, créame, querido hermano, querida hermana, y todos los que nos están escuchando, todos los que nos están escuchando en esta mañana, si hoy día somos bendecidos, si hoy día tenemos una bendición espiritual en nuestras vidas, créame que hubieron hombres, hubieron mujeres que batallaron, lucharon, dieron su vida. El día de ayer conversaba con mi señora, ¿no? Y algo tremendo. ¿Cuánto estaríamos dispuestos hoy día de esta bendición que Dios nos ha entregado? Así como hacía la iglesia apostólica, de entregarlo al Señor. Recuerdo muy bien cuando mi abuelo se para en la mesa y dice: hijos, mi pastor Azócar vino a conversar conmigo y quiere que nosotros le entreguemos la parte posterior y le vendamos la parte posterior del terreno para que se construya el casino de Olivar. En ningún minuto, mis queridos, y esto lo tomé como ejemplo para mí, mi abuelo dijo: no, no se lo vendamos porque esta es tierra de nosotros. En ningún minuto mi abuelo dijo no, sino que mi abuelo dijo: por favor, hijo, y estábamos los nietos incluso ahí, dijo: por favor, hijo, entreguémoselo al Señor porque Dios nos va a bendecir. Créanme que de ese minuto, y a lo mejor cuando mi abuelo le dijo a mi pastor, y estábamos todos ahí, mi pastor Azócar, ahí está, esto es del Señor, y es tanto, que a lo mejor mi pastor Azócar dijo: pero tampoco, hijo. Sí, pastor, esto es lo que nosotros queremos, y simplemente es para darle algo a mis hijos, es lo que le dijo mi abuelo. Oiga, ¿sabe que cuando yo recordaba esto, a lo mejor por ese gesto, a lo mejor por ese gesto, a lo mejor de entregar todo por la obra, hoy día yo soy bendecido por Dios. Hoy día a lo mejor su abuelo, el mismo, mi pastora, el hijo de mi pastora Azócar, a lo mejor por todos esos gestos que mi pastor realizó, hoy día es bendecida por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hoy día nosotros podemos darnos cuenta que sí, a lo mejor vamos a ir caminando en este mundo, pero hay algo importante, hay algo precioso, hay algo glorioso, que en el medio de este proceder se va a querer levantar Balac para maldecirnos. Pero la palabra del Señor nos dice algo muy claro. Entonces dijo Dios a Balac: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Queridos hermanos, queridas hermanas, somos un pueblo bendecido por el Señor. Escúchalo bien en esta tarde. Somos un pueblo bendecido por Dios. Y no me refiero a que somos bendecidos porque tenemos el último auto afuera. No me refiero a que porque tenemos las últimas comodidades. ¿Saben por qué somos bendecidos? Porque tenemos sobre todas las cosas a Cristo en nuestro corazón. Decía el coro viejo pentecostal: el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Cuántos pueden decir ahí en su casita, ahí donde están: yo tengo a Cristo, y aunque esté pasando dificultades, procesos negativos, pero lo tengo todo con Cristo, porque con Cristo yo soy un bendecido de Dios? Dios nos bendiga. Balaam a toda costa quería maldecir al pueblo de Israel.
¿Y sabe por qué quería maldecirlo? Porque detrás de esto había algo económico, había algo que hoy día la palabra del Señor nos dice, y nosotros debemos tener mucho cuidado en esto, que muchas veces esto que entra al corazón del hombre, al corazón de la mujer, el tener más, 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 el tener más. Créame que cuando Balaam escuchó la oferta de Balac, que es lo que le iba a dar para maldecir al pueblo de Israel, Balaam dice la palabra del Señor que fue a 4 montes, y en los 4 montes la palabra del Señor dice que Dios le habló y le decía a Dios en las 4 oportunidades: no maldigas a este pueblo, porque este pueblo es un pueblo bendito. No maldigas a este pueblo, porque este pueblo es un pueblo bendito. Cuando nos damos cuenta en el capítulo anterior, en el versículo, la palabra del Señor nos dice, versículo 11, 12, ahí tiene esta conversación Balaam y Dios, y Dios le dice: no maldigas a este pueblo, no lo maldigas por ningún motivo, ni vayas con ellos, porque este pueblo es bendito por mí. Oiga, querido hermano y querida hermana, cuando usted está marcado, y a lo mejor tomo esta enseñanza de muchas personas antiguas, que incluso mi abuelo hasta el día de hoy lo enseña, cuando usted está marcado por el Espíritu Santo, cuando yo estoy marcado por el Espíritu Santo, aunque el enemigo quiera susurrar a nuestros oídos, pero usted y yo somos marcados por el Espíritu Santo, usted y yo estamos marcados por el poder de Dios, y nada ni nadie, querido hermano y querida hermana, va a poder derrumbar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. La bendición más grande, más poderosa, nos podemos dar cuenta en este tiempo. Créanme que a lo mejor sí, el amuleto que teníamos, a lo mejor, y lo hablo con mucha honestidad, el amuleto que teníamos en el Salmo 23, el Salmo 91, en el Salmo 23, el amuleto que teníamos el martes, el jueves, el domingo, Dios lo sacó de nosotros para darnos cuenta de algo, para darnos cuenta de algo tremendo, de algo precioso, de algo glorioso, que si la iglesia apostólica no se podía congregar en las sinagogas porque eran perseguidos por todos los hombres, pero aún así Dios estaba con ellos, y no estaba con ellos porque ellos estaban en cierta manera bendecidos como lo estamos hoy en día, y hablo en forma material. No estaba con ellos porque ellos tenían los últimos autos de lujo. No estaba con ellos porque tenían las últimas casas de lujo. ¿Sabe por qué Dios estaba con la iglesia apostólica? Porque habían guardado la fe de Jesucristo. Amén. Hoy día Dios nos está llamando a algo principal, a algo primordial, que si yo y usted soy llamado por Dios, sí, Dios me va a bendecir, yo soy bendecido Amén. Por Dios, pero debo guardar ese pacto que Cristo ahí en la cruz del Calvario hizo por usted e hizo por mí. Dios, y escúcheme esto, Dios está por sobre todas las cosas. Amén. Y esto quiere decir que Dios es un Dios soberano. Amén. O sea, Él decide y no me pregunta: Moisés, ¿yo puedo hacer esto sobre tu hija? Él decide y dice, no me pregunta: Moisés, ¿yo puedo hacer esto sobre ti? ¿Te puedo hacer pasar este proceso? No, Él lo va a hacer, lo va a realizar. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios soberano. La soberanía de Dios actuó sobre estos versículos. La palabra del Señor nos dice, entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Pero Balaam tuvo que responder algo que él no quería responder. Y respondió Balaam y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Entendiendo y dando a conocer que la soberanía de Dios, aunque usted y yo estemos pasando la más penuria en esta tierra, va a ser por sobre todas las cosas. Y aunque yo quiera responder algo a mi esposa y le pueda decir a mi esposa o a mis hijas, ¿sabes qué? Y recuerdo y traigo a la memoria este testimonio, cuando mi hija Antonella iba a ser intervenida por los médicos ya que tenía apendicitis, supuestamente los médicos. Recuerdo muy bien, y a lo mejor llegué esa noche solo a mi casa porque mi esposa se tuvo que quedar en el hospital. Y en esa noche, solo con Dios, le dije: Señor, yo sé que tú eres soberano y yo sé que tu voluntad está por sobre todas las cosas. Pero si tú escuchas mi oración, por favor, que no pase la navaja, que no pase el cuchillo sobre mi hija. Al día siguiente, mi esposa está aquí de testigo.
Al día siguiente, vamos al hospital y los médicos le empiezan a topar donde supuestamente duele el apéndice y mi hija no empieza a sentir ningún dolor. El médico no sabe lo que está pasando y manda a hacer todos los exámenes de nuevo. Para resumir esto, al final del día mi hija estaba de alta porque los médicos no se explicaban qué es lo que había sucedido en la noche. Ya que estaba bien. Oiga, claro, Dios es soberano y va a hacer pasar estas situaciones, pero por sobre todo, escúcheme esto, yo soy bendecido por Dios. Amén. Sí, Usted es bendecido por Dios. Amén. Sí, Señor. Jacob tuvo que luchar por su bendición, ¿no es cierto? Amén. Ya que era un impostor, era un mentiroso, había impostado todo lo que su hermano tenía. Pero cuando luchó, le dijo al ángel, no te suelto hasta que tú me bendigas. Señor. Ahora, en este caso, Jacob tuvo que luchar. Vuelvo a reiterar algo que les mencioné delante. Cristo pagó el precio en la cruz. Sí, A lo mejor hoy día yo no tengo que luchar. No me refiero en esa forma física que tuvo que luchar Jacob con el ángel. Porque Cristo pagó el precio en la cruz. Y ese sacrificio, dice la palabra del Señor, ya no hay más sacrificio. Porque este sacrificio es el sacrificio perfecto que tuvo que dar. Un cordero sin mancha, un cordero sin ninguna mácula. Tuvo que entregarse a sí mismo por todo. Y cuando digo por todo, es todos los que hoy día están escuchando esta palabra. Sí me debo esforzar, que es distinto. Pero el sacrificio, Dios lo pagó en la cruz del Calvario por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, querido hermano y querida hermana, hoy día que estamos escuchando este sermón, usted y yo, y lo vuelvo a decir, usted y yo somos bendecidos por Dios. Amén. Somos bendecidos por Dios. Sí, Señor. Para terminar, quiero leer un pasaje bíblico como referencia, ¿no? Lo que nos dice la palabra del Señor, y el mismo Moisés diciéndole al pueblo de Israel acerca de la bendición que iba a sobrevenir sobre su pueblo, si el pueblo obedecía lo que Dios estaba estipulando. Dice la palabra del Señor, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén, gloria a Dios. Para terminar, Sí, Señor. ¿cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Amén. Sí, Señor. Queremos ser bendecidos por Dios. Amén. Hasta que nos dice, Sí, Señor. cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios Sí, Jesús. y anduviésemos en sus caminos. Amén. Sí, Jesús. Le van a decir a usted, me van a decir a mí, créame, y a lo mejor esto conmueve mi corazón, pero una de mis trabajadoras me decía, ¿sabe qué? Que cuando termine esta pandemia, yo quiero ir a su iglesia. Quiero ir a su iglesia, quiero aceptar a Cristo como mi Señor. Amén. Otra trabajadora que tengo me decía, don Moisés, ¿sabe qué? Desde el minuto, y esto no lo cuento para vanagloria del hombre, Dios nos libre de eso. Me decía, desde el minuto en que empezamos a trabajar con usted, sabe que todo en mi familia ha ido bien. Y cuando empiece nuevamente el templo, yo no sé dónde, ella es de San Fernando, yo no sé dónde está su templo, no sé quién es su pastor, no sé dónde es, pero quiero que por favor cuando empiecen los cultos nuevamente, yo quiero ir a ese templo porque ¿sabe qué? Y me dijo esta palabra, en este tiempo he sido bendecida. ¿Sabe qué? Y escúcheme bien esto, querido hermano y querida hermana. Usted es para traspasar bendición de Dios. Yo soy para traspasar bendición de Dios. Soy para traspasar la paz de Dios, el amor de Dios, el cariño de Dios. Cuando este mundo está consumido, está desesperado, aquí hay 4, hay 5, hay 6, hay 10, no sé cuánto es conectado, hay 150, no sé.
Hay 150 familias que se levantan y dicen, aquí hay familias que pueden bendecir a los Amén. vecinos, aquí hay familias Sí, que pueden Señor. bendecir a ese familiar, aquí hay Señor. familias que pueden bendecir a aquellos que lo están pasando mal, y no a lo Amén, mejor no vamos a Señor. tener la comodidad económica para ir con algo, pero sí tiene algo más poderoso que todo lo económico de esta tierra. Tiene a Cristo para llevarlo a aquellas personas. Sí, Y cuando Señor. usted ore y cuando llore por esas personas, entonces vamos a andar en sus caminos, entonces vamos a saber lo que es verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz, porque si Él me bendijo a mí, Moisés Vázquez, junto a mi esposa, junto a mis hijas, también tiene la potestad y la autoridad de bendecir a mi vecino del frente, a mi vecino del lado, también tiene la autoridad de bendecir a los que trabajan conmigo, también tiene la potestad de bendecir a aquellos que no conocen a Cristo. Dios nos bendiga en esta hora y Dios nos dé de su gracia. Por eso en esta hora yo a Dios solamente tributo toda honra y toda gloria, y Él de usted y de nosotros, Él tenga su hermosa misericordia. Amén.